ruge un león. El león está buscando a quien devorar. A ver, alguien que me diga cómo ruge un león. A ver, Rosy. Esa es una leona salvaje. ¿Cómo ruge un león, Rosy? ¡Wow! Tremendo. Estábamos en una conferencia y el predicador de la conferencia nos hablaba y nos decía que él viene de una familia de cazadores. Y su padre, cuando ellos eran jóvenes, los llevaba al bosque a cazar. Y la primera instrucción que les daba su padre a este pastor era que cuando se enfrentaran o que se presentara una fiera salvaje, ellos tenían que hacer algo para defender su vida. Y esta persona nos decía que a donde ellos iban había osos, había fieras salvajes, y él nos comentaba que su padre les daba este consejo, que cuando una fiera salvaje saliera y estuvieran frente a ellos, lo primero que ellos tenían que hacer era pararse frente a ellos, observarlos y levantar las manos, mostrando de que estos no eran presas, sino que también eran fieras o que estaban para defenderse, que iban a luchar por defenderse. Porque decía que cuando un cazador no experimentado ve venir la fiera y este huye, corre, la fiera que lo ve venir lo ve como una presa y va y lo atrapa. Pero cuando una fiera salvaje se ve y se topa con otra persona o con otra fiera salvaje, la naturaleza de las fieras salvajes no es pelear con otra fiera, sino la naturaleza de una fiera salvaje es atrapar a su presa. Y muchas de las veces nosotros, en lugar de enfrentar al enemigo, huimos. Y en ese momento nos consideramos presas. Y es ahí cuando el diablo logra destruir vidas, familias, ministerios. Pero cuando usted se presenta como un oponente, cuando usted dice, yo voy a luchar contigo, no importa lo que suceda, me voy a enfrentar a ti, me preparo para también atacarte. La Biblia dice que el enemigo huye. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. La Biblia dice que el diablo es como león rugente buscando a quien devorar. Pero también la palabra menciona que Jehová es el león de la tribu de Judá, una fiera con otra fiera. Y el más fuerte siempre va a vencer al más débil. ¿Qué tan fuerte eres tú? La fuerza de un hombre consiste en el dominio propio. Consiste en sus convicciones. Se refleja en su entrega. Se delata por su pasión. Y es ahí cuando podemos ver hombres y mujeres que van de victoria en victoria, de gloria en gloria, de conquista en conquista. Solamente alguien que enfrenta a su oponente y que no huye es aquel que puede conquistar. ¿Cómo tuvo que hacer el pueblo de Israel para poder conquistar la tierra prometida? Tuvo que enfrentarse.
Pero muchos del pueblo de Israel fueron presas. Y cuando el pueblo iba caminando hacia la tierra prometida por el desierto, muchos se quedaban en el camino y decían: no, mejor aquí nos quedamos, aquí estamos cómodos. Esta parte del desierto nos gusta. Mejor aquí estamos, nos establecemos aquí. Y se quedaban y el pueblo avanzaba. Dice la palabra que cuando la nube caminaba, el pueblo avanzaba. Pero muchos se quedaban. Y desde ese momento, cuando la nube avanzaba y el pueblo caminaba, la nube estaba mostrando que estos hombres y estas mujeres tenían las agallas para enfrentar cualquier situación. Pero los que se quedaban acá, desde ese momento en el plano espiritual, eran considerados presas. Y llegaban ladrones, quitaban sus pertenencias, violaban a sus mujeres y mataban a sus hijos. En el plano espiritual sucede algo similar, siempre. Tenemos que enfrentar al enemigo en varias áreas de nuestra vida. En nuestra área personal, en nuestra área familiar, en nuestra área ministerial y en nuestra área financiera. Vuelvo a repetirlo: alguien que se considera un oponente es alguien que conquista. Alguien que se considera una presa es alguien que es conquistado. Y te pregunto, en el área financiera, ¿tú has conquistado o te han conquistado a ti? En el área personal, ¿tú has conquistado o has sido conquistado por el enemigo? En el área ministerial, ¿estás creciendo, conquistando, o estás detenido como una presa para que en el momento más oportuno el diablo venga y te destruya? Pregúntale al que está a tu lado: ¿eres un oponente o eres una víctima o una presa? Ay, ya no voy a avanzar, ya no voy a continuar porque es bien duro esto. Presa. Ah, ya no voy a ir a la iglesia porque ahí no hay amor. Presa. Ya no voy a ofrendar ni diezmar porque Dios no me bendice. Presa. Y hoy, antes de que tú des tu diezmo y tu ofrenda, quiero hablarte de principios que te van a ayudar para que tú puedas ser un oponente y puedas conquistar en el área financiera. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí no viven en casa propia? No levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí viven en casas de arrendamiento? ¿Cuántos de los que están aquí viven al día? ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos una paz financiera y estamos con el Jesús en la boca, no sabiendo que el día de mañana qué va a pasar? Ahora pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí no gozamos de una paz interna? Porque hay muchos que tienen dinero, pero no podemos decir que sean bendecidos o prósperos porque viven llenos de temores, de inseguridades. Y yo quiero hablarte bíblicamente, ¿quién es considerado un hombre próspero y bendecido dentro de los parámetros escritos en la palabra? ¿Estás listo para ello? Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración mientras los pequeñitos salen a su estudio en orden y mientras usted y yo oramos. Amantísimo Padre, en esta hermosa hora
queremos darte gracias por la oportunidad que nos permites de estar aquí. Gracias por el tiempo, por el momento, por la ternura. Te pido que uses en este tiempo, en este momento, a este humilde siervo y que des la palabra para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un dicho en el mundo que dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Y esta iglesia ha sido conocida como la iglesia de los prósperos. Hay muchas iglesias que se han levantado, pero esta iglesia tiene en particular un nombre muy peculiar que se le ha puesto: la iglesia de los prósperos, la iglesia de los ricos. Pero la gente allá afuera lo está profetizando, pero a veces tristemente la gente que está en la iglesia no cree que es próspera y no cree que es rica. Y sabe que cuando Dios permite que a esta iglesia se le ponga el nombre de una iglesia bendecida, es porque está dentro del plan de Dios. Pero a veces nosotros no entendemos porque no creemos. Y la pregunta que yo le hago a usted en esta mañana: ¿cree usted que solamente Dios vino a salvarlo? No. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda? Dice que cuando el hijo pródigo llegó a casa, ¿qué hizo el padre? ¿Lo perdonó? Sí. Pero aparte de que lo perdonó, ¿qué le hizo? Lo bendijo. Cambió sus vestiduras. Cambió su identidad. Porque las vestiduras de una persona en los tiempos antiguos simbolizaban lo que esta persona era. Si usted lee la palabra, cuando se habla de una prostituta era conocida por su forma de vestir. Un mendigo era conocido por su forma de vestir. Un endemoniado era conocido por su forma de vestir. Un escriba, un fariseo era conocido por su forma de vestimenta. Y cuando Jesús salva una vida, cuando un hijo pródigo llega a casa, lo primero que hace Jesús es abrazarlo, salvarlo, y lo segundo que hace es que cambia su identidad. Usted se da cuenta cuando hay un pordiosero en la calle por su forma de vestir. No me imagino un pordiosero con una corbata, un traje de 5,000 pesos, unos zapatos de marca y ahí sentado en una esquina pidiendo limosna. ¿Ha visto usted un limosnero de esa clase? No. Las personas que se visten así son empresarios, gente importante. ¿Acaso ha visto a un limosnero con sus tenis Nike, Converse, color blanco y una playera Aeropostal original y un pantalón de la marca Goss? No. Y cuando el padre amoroso decide aceptar a su hijo y salvarlo de la ruina que estaba, decide también retribuirlo. Cambia su identidad y después de que cambia su identidad, le da un anillo de autoridad.
Y ese anillo simboliza autoridad financiera. Simboliza autoridad financiera. Y hoy quiero hablarle a usted como iglesia de lo que es ser un hombre bendecido y un hombre prosperado. Y si usted está aquí, tenga la seguridad de que Dios quiere cambiar la historia de su vida el día de hoy. Y quiere hacer de usted un hombre próspero, una mujer bendecida y prosperada. Si usted lo cree, dé un fuerte grito de victoria. Amados, dígale que está a su lado, fe y prosperidad. Fe y prosperidad. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, del 11 al 12, si usted va a la palabra conmigo, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De quién son las riquezas? Dígale que está a su lado: si tú piensas que eres rico por tu esfuerzo, estás equivocado. Ay, es que yo soy próspero, yo soy bendecido, yo soy rico porque trabajo bien duro, porque trabajo de sol a sol. Mentira del diablo. La Biblia dice que las riquezas y la gloria, ¿de quién proceden? De Dios, porque Él domina sobre todo. En su mano está la fuerza y el poder. En otras palabras, aquellas personas que han sido prosperadas ha sido por la mano de Dios. Ha sido por el poder de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, la fe nos ayuda a recibir de Dios la prosperidad diaria que necesitamos para suplir todas nuestras necesidades. Y es importante entender que a pesar de que Dios, escúcheme bien, no nos ha dado la fe para perseguir las riquezas de este mundo, sí nos ha dado la fe que sirve para obtener los recursos que necesitamos para suplir todas nuestras necesidades, para proveer en nuestra casa y para proveer en la casa de Dios. ¿Sabes? Dios quiere que tú seas prosperado, para que puedas proveer para tu casa, pero también para que puedas proveer para la casa de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos en las riquezas? Pensamos en la prosperidad para tener una buena casa, para tener un mejor carro, para tener una buena ropa, pero no pensamos en para poder bendecir la casa de Dios y que la casa de Dios se vea mejor. Para eso Dios quiere bendecirte. Y si tu mentalidad no está, en tu mente no está suplir las necesidades de la casa de Dios, nunca vas a poder disfrutar de la delicia de lo que es ser un hombre prosperado y bendecido. Porque un hombre prosperado y bendecido sabe que tiene que cumplir con responsabilidades, suplir para los suyos, pero también suplir para la casa de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La provisión y la fe están íntimamente relacionadas, porque por la fe entendemos que Dios es la fuente de nuestra prosperidad.
Muchas veces las presiones financieras se pueden convertir o en un trampolín para acercarnos a Dios o en un muro para separarnos de Dios. La presión financiera que hoy estás enfrentando, ¿hacia dónde te está llevando? Déjeme decirle que a mí las presiones financieras me sirvieron como un trampolín para acercarme a Dios. Pero muchas de las veces las presiones financieras le sirven a muchas personas para alejarse de Dios. Y como ven que tienen problemas financieros, se dedican a trabajar más duro y empiezan a descuidar su relación con Dios. Empiezan a dejar de asistir a la iglesia porque tienen doble turno que atender. Empiezan a pensar en otras cosas, a hacer otras actividades porque tienen que suplir necesidades y eso los aleja de Dios. Pero muchas de las veces las presiones financieras nos acercan a Dios. Y yo doy gracias a Dios porque yo tomé esa buena decisión. Cuando yo tenía unas presiones financieras muy fuertes, un gran hombre me dijo: Daniel, diezma. Esa es la llave para la prosperidad. Ofrenda. Y empecé a hacerlo. Y gracias a Dios he podido ver la mano de Dios. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos una prosperidad fácil y sin esfuerzo. Otros piensan que la prosperidad viene por medio del esfuerzo propio y del trabajo duro, sin determinarse a pensar que la escasez o la ruina nunca vienen sin causa. Si usted está batallando por problemas financieros, es porque hay una causa, hay un porqué. Pregúntele al que está a su lado: ¿te has hecho esta pregunta? ¿Y has encontrado la respuesta? Amados, muchas veces Dios permite que vengan pruebas para reconocer nuestras faltas y arrepentirnos y así salir de esas opresiones. Pero algunos piensan que tanto la prosperidad como la ruina son el resultado del esfuerzo propio, sin tener en cuenta si fueron obedientes o desobedientes a la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 107, versículo 2, versículo 10 y versículo 12, si usted va a la palabra, va a encontrar que dice: digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Versículo 2. Versículo 10 dice: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros. Versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. El mucho trabajo, amados, no siempre representa la mayor bendición, porque hay muchas personas que trabajan bien duro y parece que sus bolsillos están rotos, no les alcanza el dinero, y mientras más trabajan, más gastos tienen y menos les alcanza el dinero. En el versículo 19 de ese mismo Salmo 107 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí menciona que los judíos llegaron al punto de no soportar tanta aflicción y tanta opresión financiera. Por ello levantaron este clamor a Dios, entendiendo que la única solución era volver su rostro a Dios. Amados, la fe nos ayuda a entender que Dios tiene toda la prosperidad que necesitamos. Dios tiene toda la provisión que necesitamos. Le acabo de platicar lo que sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando volvió en sí, dice que pensó, dijo: mi padre tiene la provisión que yo necesito, voy a ir a mi padre. ¿Cuál es la provisión que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser prosperados y bendecidos financieramente? La sangre derramada por Jesús a través de la corona de espinas. Esa es la provisión que Dios nos ha dado para romper con toda maldición. Créame que cuando yo voy a hacer un negocio o algún trato,
o tengo algo en mente o quiero una conquista, yo lo primero que hago es aplicar la sangre que brotó de la cabeza de Jesús. Yo estoy llorando por un terreno que está a un lado de mi casa que ya tiene más de 25 años, más de 30 años que no ha sido construido. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a la casa donde yo vivo, su bendecida casa, yo daba vueltas en ese terreno y yo aplicaba la sangre de Jesús de la cabeza. Decía, Señor, aplico la sangre tuya que brotó de tu cabeza por causa de la corona de espinas. Y yo declaro que este terreno va a ser mío. Yo declaro que este terreno va a ser mío. Y créame que no se ha podido vender ese terreno. Y hay muchos que han querido comprar ese terreno. Y hay gente que le ha dicho a los dueños, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a pagar. Y no lo vende. Llegó un hombre y me dijo, ando comprando este terreno, pero no lo quieren vender. Y yo dije dentro de mí, es que ese terreno es mío. Yo ya apliqué la sangre que brotó de la cabeza de Jesús. Y yo ya conquisté esta tierra. Esto me va a pertenecer a mí. Y cuando nosotros aplicamos la sangre de Jesús, que brotó de la cabeza, que rompe la maldición, que rompe la ruina, que quebranta la esterilidad, esa sangre produce provisión, produce prosperidad, produce multiplicación. Y cuando tenemos esta revelación nos va a llevar a entrar en una dimensión de la prosperidad. Diga conmigo, dimensión en la prosperidad. Cuando usted entra en la dimensión de la prosperidad, usted va a poder conquistar en corto tiempo. Yo ayer le pedí a Dios que bendijera a un hombre con casa propia. Yo veía que él estaba trabajando y estaba ordenando ciertas cosas aquí en la iglesia. Yo le decía a Dios, dale casa propia a este hombre. Bendícelo. Y Dios quiere proveer para usted. Dios quiere darle una casa, un techo, un vehículo para que usted pueda moverse. Pero eso solamente lo obtenemos cuando nosotros entramos en una dimensión de la prosperidad. Podrá usted, cuando usted entra en la dimensión de la prosperidad, usted va a poder conquistar en corto tiempo lo que no había logrado en muchos años. Usted va a poder ver cómo se rompen maldiciones que impidían la conquista en su tierra. Cuando usted entra en la dimensión de la prosperidad, esta lo va a inspirar en la fe, demostrándolo en su manera de ofrendar. ¿Sabe cómo se da cuenta Dios cuando una persona ha tenido la revelación de la prosperidad y ha entrado en la dimensión de la prosperidad? En la forma como esta ofrenda. Porque un buen ofrendante, un buen diezmador es aquella persona que ha tenido la revelación de la sangre que brotó de la cabeza de Jesús, que entra en esa, que ha entrado en esa dimensión de la prosperidad. Porque cuando una persona no ha entrado en la dimensión de la prosperidad, esa persona piensa que el dinero que da le va a hacer falta. Pero cuando usted entra en la dimensión de la prosperidad, eso usted como ofrendante lo hace ofrendar de una manera especial, de una manera desmedida, de una manera agradecida, porque sabe que esa es la llave para que puedan venir los recursos y las bendiciones a su vida. Pero pocos lo entienden. Y se ve a la hora de la ofrenda. Cuando usted entra en la dimensión de la prosperidad, usted va a mudar su corazón y va a comprender que Dios lo ha bendecido a usted para que usted pueda bendecir la casa de Dios. Cuando usted entra en la dimensión de la prosperidad, usted mudará su corazón para comprender que Dios quiere bendecirlo. Pero que para eso primeramente usted tiene que mostrar su compromiso por medio de su ofrenda. Cuando usted entra en la dimensión de la prosperidad, cambiará su naturaleza y entrará en un mayor nivel de fe. De esta manera empezará a ministrar, a andar
y a practicar la palabra de Dios en cuanto a las finanzas. Y es ahí donde Dios va a levantar su vida como una señal de su gloria. Y aún las personas que están alrededor de usted dirán: esta persona es una persona próspera, esta persona es una persona bendecida. Me acuerdo que un hombre me dijo: ay, don Dani, usted tiene carros como si tuviera calcetines. Y créame que antes yo me avergonzaba. Recuerdo que cuando compré mi primer coche nuevo, que ha sido el único que he comprado, yo lo quería guardar porque me decía: no, señores, que si lo saco van a empezar a decir: ay, el pastor ya se compró coche nuevo con los diezmos y con las ofrendas. O van a empezar a hablar en contra tuya, Dios. Y Dios me llamó la atención y me dijo: entonces no quieres que te bendiga, porque desde el momento que tú eres mi hijo, desde el momento que tú ofrendas y que tú diezmas, yo voy a hacer que tu vida sea como mi gloria misma. Y yo te voy a mostrar ante la gente como mi hijo amado y prosperado. Sí, porque él me dijo: yo no voy a permitir que el gobernante de esta ciudad tenga un coche nuevo. Yo no voy a permitir que el sacerdote de este lugar tenga un carro nuevo y mi hijo, el pastor, no tenga un coche nuevo. Y a veces cuando no tenemos esa revelación: ay, el pastor ya compró su coche, ya tiene esto, ya tiene aquello. Y no nos damos cuenta que la bendición llama a la bendición. Yo quiero que usted entienda, porque hay dos tipos de cristianos dentro de una iglesia: los cristianos pasivos y los cristianos activos. Los cristianos activos son los que entienden la palabra de la revelación de la sangre, y los que se les debe, y los cristianos pasivos son aquellos que se les debe enseñar esta palabra hasta que se convierta en parte de sus vidas. Amados, yo pensaba que muchas veces llegué a pensar que mi prosperidad estaba en mis fuerzas. Llegó un momento donde yo decidí trabajar para el señor El Barbarazo, el que nos vendió este terreno. Yo me fui a trabajar a su restaurante como un empleado. Me trataron, qué bueno que me trataron como chancla vieja, por eso ya no volví. Recuerdo que yo llegué, teníamos muchos problemas financieros con mi esposa, teníamos poco, teníamos a Iván y a Dani chiquitos, y yo tenía que suplir ya las necesidades. Ya vivíamos en casa propia, ¿sí? Mi suegro le regaló una casa a mi esposa y nos fuimos a esa casa. Ya no tenía el apoyo de mis padres, que le compraban pañales a mis hijos, que nos daban de comer. Y recuerdo que estábamos luchando económicamente. Yo dije: yo tengo que hacer algo porque yo soy el que tengo que proveer para mi casa. Me fui a trabajar al restaurante San Martín, me pusieron a limpiar todo ese restaurante. Empecé a las 7 de la tarde y terminé a las 7 de la mañana sin parar. Salí molido, casi jorobado de que estaba así trapeando, ya no podía ni levantarme, iba así. Pensaba que ahí estaba la prosperidad. Después pensé: me voy a ir a los Estados Unidos, me voy de mojado. Solamente necesito a alguien que dé su cara, la cara por mí, que diga: yo voy a pagar el dinero. Gracias a Dios no se presentó nadie que diera la cara por mí para pagar el dinero e irme a los Estados Unidos. Y yo un día en mi casa, llorando, porque veía la escasez financiera que vivía mi esposa y yo, llegó mi papá y me dice: Dani, me duele verte llorar y verte en esa condición. Dije: ¿qué puedo hacer? No sirvo para nada. Y él me dijo: hijo, la llave está en el diezmar, la llave está en el ofrendar, la llave está en el honrar a Dios. Y como un hombre desesperado, doblé mis rodillas y le dije a Dios: qué tontería a veces hace uno. Voy a probar un año y voy a diezmar y voy a ofrendar. Y si en un año no me bendices, no creeré en ti. Alabo a Dios porque Él olvida nuestras burradas.
y nuestras tonteras. Y antes del año, yo estaba comprando mi primer casa, mi primer conquista. Y todo fue porque tomé la llave y decidí obedecer a Dios. Pero a veces, tristemente, cuando se habla de ofrenda en la iglesia, cuando se habla del diezmo, o cuando se habla de una promesa financiera, empezamos a incomodarnos. Y la gloria empieza a desvanecerse. Ay, estaba tan bonita la alabanza. Ay, estaba tan bonita la brincadera del pastor. Pero ya empieza la ofrenda, el diezmo o el pacto financiero y empezamos, Manuelita, a retorcernos. La vejiga se empieza a inflar y vamos al baño. Hay tantos pendientes, se nos mete lo espiritual y doblamos las rodillas ahí en la silla y pasa el que está el de la ofrenda. Hermanos, dice el pastor que pasen a ofrendar. Y termina la ofrenda y ya se levanta el hombre. ¿Habrá alguno aquí de esos? Ninguno. Gloria a Dios por ello. Pero sabe, hermano, cuando se habla de esta palabra de revelación, algo sucede en el ambiente, algo sucede en la atmósfera. Se activa la atmósfera de prosperidad cuando usted ofrenda. Cuando es el tiempo de la ofrenda y del diezmo, la atmósfera cambia. La atmósfera de paz, la atmósfera de descanso, la atmósfera de tranquilidad se cambia, se transforma en una atmósfera de prosperidad. Sí. Porque una cosa es estar en la atmósfera de la gloria de Dios a través de la alabanza. Pero otra cosa es estar en la atmósfera de Dios a través de la honra. Y cuando usted ofrenda, cuando empezamos el tiempo de la ofrenda y el tiempo del diezmo, la atmósfera cambia y se convierte en una atmósfera de prosperidad. En una atmósfera de seguridad. Sí. Porque sabe que la ofrenda y el diezmo trae prosperidad, pero también trae seguridad. ¿Sabe usted eso? Sí. Empieza a haber una atmósfera de esperanza, una atmósfera de fe. Cuando se habla de esta revelación y cuando la gente comienza a comprender que la prosperidad no es inalcanzable ni está lejos de nosotros, sino que a través de la palabra está más cerca de lo que usted pueda imaginarse. Eso es lo que hace la diferencia en un hombre de Dios. Dios siempre va a hacer diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo que Él ama y en lo que Él no ama. Yo hablaba con el equipo de 144 hoy el martes en la tarde y le hablaba de la fe tridimensional. Diga conmigo, fe tridimensional. Hay muchos que pensamos que somos bendecidos porque nos va bien. Pero cuando usted piensa que usted es bendecido porque le va bien y por su esfuerzo y no honra a Dios, así como usted tiene la lana, en un momento se le va a quitar. ¿Se acuerda del rey Nabucodonosor? Así lo fue. Él se glorió de lo que tenía y dijo, por mis fuerzas, por mi capacidad, y de repente que Dios le quita todo así, en un abrir y cerrar de ojos. Diga conmigo, fe tridimensional. La fe tridimensional no consiste en desear para decidir. Vuelvo a repetirlo, la fe tridimensional no consiste
en desear para decidir. Si usted ve que alguien se está durmiendo, dele un codazo, por favor. Porque hay un espíritu de estupor aquí que el diablo quiere poner para que usted se duerma. Porque el diablo no quiere que usted sea prosperado. El diablo quiere verlo a usted como un mendigo. Sí. El diablo quiere que usted venga con el pastor. Pastor, ayúdeme. Pastor, necesito. Pastor, ¿me deja hacer esta rifa para? Pastor, ¿me puede apoyar? Así quiere verlo el diablo todo el tiempo. Pero Dios quiere verlo a usted bendecido y que diga, pastor, esto es para la obra de Dios. Esto es para terminar la iglesia. Esto es para comprar la pantalla que falta en la iglesia. Por eso el diablo quiere verlo dormido. A ver, mueva al que está a su lado y no te duermas. Muévalo, muévalo, muévalo. Dígale, no te duermas. Una vez yo me estaba quedando dormido en una predicación, ya casi me caía de la silla. De verdad, tenga cuidado. A veces decimos, ay, por respeto, voy a dejar que el hermanito se duerma. Pero si se cae y se descalabra, usted va a ser el culpable porque no lo despertó. Fe tridimensional. La fe tridimensional no consiste en desear y decidir. Y no solamente en decidir, sino en determinarse a hacer. La fe tridimensional consiste en deseo, en decisión y en determinación. Diga conmigo, deseo, decisión y determinación. ¿Qué tal cuando se habla de una promesa financiera? ¿Verdad que todos deseamos entrar en un pacto financiero? ¿Cierto o no es cierto? Todos deseamos. Pero a veces no nos decidimos a entrar en un pacto financiero. ¿Por qué? ¿Y si no alcanzo? ¿Y si no puedo? ¿Y si quedo mal? Pero cuando usted logra entrar en la dimensión de la prosperidad, usted entra en una dimensión tridimensional, donde entra el deseo, entra el decido y entra el determino hacerlo. Ese ejemplo está en Ana. La Biblia menciona de una mujer llamada Ana, un esposo. Ana tenía el problema de no tener hijos, no podía tener hijos. Yo por eso siempre he dicho que una de las maldiciones que se delatan es la esterilidad. Porque siempre un hijo de Dios llega y rompe con toda esterilidad y trae multiplicación y abundancia. Dígale que está a su lado, Dios no quiere que seas estéril. Dios quiere que puedas multiplicarte, sojuzgar, llenar la tierra. Y vemos el ejemplo de Ana. Ana no podía tener hijos. Sí, ella no podía tener hijos porque era estéril. Pero comenzó a activar esa fe tridimensional. Ella dijo que si el Señor, le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a tu servicio. Ahí nació el deseo. Luego vino la decisión. Se mantuvo. Ya le prometí a Dios que si Dios me da un hijo, se lo voy a entregar al Señor. Vino la ¿qué? Decisión. Y ella se aventaba con su viejo, el Caná. Y ahora vamos a darle de mañana, tarde, noche, a luna llena, comidos en ayunas, y se aventaba de todas maneras. Y llegó el momento que ella primeramente tenía el deseo, luego ¿qué? Estaba decidida y de repente la panza le empieza a brillar. Empieza a sentir váguidos. Se le empieza a antojar todo. Y dice, oh, oh. Diga conmigo, oh, oh. Pero así con estilo, oh, oh. Estoy embarazada. Yuju, Lupita, mi tercer nieto,
Aleluya. Iván, échale ganas. En ayunas, hermano. Y cuando ella se da cuenta que está embarazada, entra estoy determinada a dar a mi hijo que le prometí a Dios. Esa se llama dimensión tridimensional. Y lo mismo sucede con el cristiano. Lo mismo sucede en el área financiera. Los pasos son los mismos. Primeramente nace en nosotros el deseo de prosperar, ¿o no es cierto? ¿No quiere prosperar? Levante la mano el que no quiera prosperar. Entonces esta prédica sí es para usted. Sí, todos queremos prosperar. Y así entra el deseo de prosperar. Luego viene la decisión de dar. Ok, yo quiero ser prosperado, ahora yo me voy a determinar a darle al Señor. Llega la decisión de dar a Dios a través de un pacto financiero, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, y después ahí es la determinación. Y es cuando usted trae ese pacto, a esa ofrenda, a la casa de Dios. Dígale que está a su lado, ¿estás determinado o nomás estás deseoso? Porque muchos estamos así. Dios, yo deseo que tú me bendigas. Yo oraba así, Yo deseo que tú me prosperes. Pues yo quiero hacerlo, decía el Señor. Pues yo me espero hasta que me des. Ya cuando me des yo te doy. No, Dios no trabaja así. No, Mari. Dios trabaja completamente diferente. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en lo natural. Naces para morir. Pero Dios trabaja al revés. Mueres para nacer. ¿No digo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí? Nazco a una nueva vida. Y con Dios es igual, Felipín. Yuju, Felipín. Con Dios es igual. No creas que Dios trabaja como trabajan todos los de aquí. Aquí en el mundo secular, tú llegas a una empresa y primeramente tienes que dejar una semana. ¿Cómo qué? Como fondo, y ya después se te paga. Y así queremos. Dios, primero dame y luego te doy. No. Imagínate que llegaras tú con la empresa, ¿no? Quiero trabajar. Perfecto, el trabajo es tuyo. Pues primeramente deme mi semana y ya después vengo a trabajar. Qué tontismo, pero así trabaja Dios. Sí. Así trabaja Dios. ¿Quieres que te bendiga? Dame lo que tienes. Muéstrame que tu deseo verdaderamente se convierte en una determinación. ¡Ándale! Y allí es donde la cochinita torció el rabito, Rafita. Porque Dios nos pide y nosotros no queremos. Y cuando es el tiempo del pacto financiero, de la ofrenda o del diezmo, decimos: no. ¿Cómo le hacemos? No. Cuando no debe de ser así. Dígale que está a su lado: Dios trabaja al revés. El enemigo va a tratar con pensamientos incorrectos en su vida para que usted no pueda cumplir o no pueda hacer un pacto financiero. Ahora, la bendición que Dios promete viene por oír la palabra de Dios y mantenerse firme en la palabra de Dios. Si usted continúa oyendo y se mantiene firme en la revelación de la sangre de Jesús que brotó de la cabeza de Jesús, por causa de la corona de espinas, verá prosperidad, verá bendición sobre su vida. Diga conmigo: prosperidad integral.
Levántese, póngase de pie y diga conmigo, prosperidad integral. Levante su mano y diga, yo quiero la prosperidad integral. Vaya con 5 personas que estén fuera de su alcance y dígale, yo quiero la prosperidad integral. Vaya rápidamente, rápidamente. Diga, yo quiero la prosperidad integral. Hable conmigo así. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Dígalo fuerte, yo quiero la prosperidad integral. Yo quiero la prosperidad integral. A ver, haga conmigo así. Diga, yo quiero la prosperidad. Diga, yo quiero la prosperidad. Yo quiero la prosperidad. Aleluya. Bien, Adolfo. Siéntese, por favor. Cuando te diga, pone luego el comienzo de esa canción, porque veo que muchos se me están durmiendo. Espíritu de estupor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cochino diablo, quiere verlo a usted como un miserable toda la vida, pero hoy se va a dar el chascazo que usted se va a salir como un hombre próspero y una mujer bendecida. Mire, esto estaba así. Yo me imagino que cuando los discípulos de Jesús estaban siendo enseñados por el maestro, había también por ahí otras personas que les gustaba escuchar. No eran parte del equipo de 12, pero les gustaba escuchar. Y cuando Jesús se alargaba en sus sermones, estos decían, ya me cansé, ya las nalguitas se me cansaron. Me voy a levantar, luego nos vemos, al rato te veo. Y hacíamos muchos cristianos. Pero los discípulos de Jesús se quedaban hasta el final y tomaban la enseñanza, la ponían en sus corazones y la practicaban. Así es de que, aguántese. Dígale al que está a su lado, aguántate. Porque todavía no acaba el pastor. En Juan 10:10 dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Diga conmigo, la prosperidad es vida abundante. Esa es la prosperidad. La vida abundante es una vida integral, donde se involucra el espíritu, se involucra el alma y se involucra el cuerpo. Cuando las personas se enfocan solo en lo económico, se pueden crear una descompensación. Por eso como usted como cristiano, usted tiene que vivir una vida integral. Una vida equilibrada. Un cristiano, si se enfoca solamente en los recursos terrenales, va a haber un desequilibrio en su vida y eso lo va a llevar a la muerte o al desenfoque. Usted como cristiano tiene que enfocarse en estas 3 áreas. Tiene que enfocarse en su espíritu, tiene que enfocarse en su alma y también tiene que enfocarse en su cuerpo. Sí, porque hay muchos cristianos que solamente se enfocan en su espíritu y a su cuerpo lo tienen como chancla vieja. Cuide su cuerpo, no tome tanta coca. Sí. Imagínese cómo están sus riñones de contaminados de tanta coca que toma. Toma líquido negro y desecha líquido amarillo y todo lo negro se queda adentro. Cuide su cuerpo, coma cosas sanas. Hoy vamos a venderle tortitas de jamón sanas, limpias, ricas, con su vasito de frutas. Haga y consuma eso. Y bien baratas, ¿verdad, Lucy? Aleluya, gloria a Dios. Esta está muy buena. Yo digo aleluya, usted dice aleluya, aleluya. Eso, gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18 dice, y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. ¿Cuántos han dicho eso? Mi poder y la fuerza de mis brazos me han traído toda esta riqueza. Eso no es cierto. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. La primera palabra poder va basada en un espíritu de autosuficiencia. El egoísta
no quiere darle la gloria a Dios, sino que a él mismo. En cambio, el humilde entiende que depender de Dios, entiende que él depende de Dios para obtener la prosperidad. Le pregunto a usted, ¿de quién depende? ¿De sus fuerzas? ¿Depende de su poder? No, nuestras riquezas, nuestras bendiciones, nuestra prosperidad depende de... ¿Y por qué no le da a Dios lo que es de Dios? Me sorprendí que la semana pasada le dije al equipo que íbamos a hacer un pacto financiero el día de hoy. Y la semana pasada llegó un hombre y me dice, pastor, voy a traerle los papeles de mi camioneta porque Dios me dijo que quería mi camioneta y yo quiero entregársela. Y le dije, no los traigas ahorita, tráelos la próxima semana y en la próxima semana tú los vas a traer al altar. ¿Qué tal si Dios te pidiera lo que tú más amas? No a tu esposa. Porque a veces lo que menos amamos es la esposa. Señor, si tú me pides la esposa, te la doy con gusto. Llévatela. No. Somos vivos, ¿ah? Ahí está, Señor, dame una nueva. ¡Ay! Y tu dulce, ¿lo que lo quieres, chuchín? Pero si Dios te pide algo, ¿se lo darías? Y Dios me dijo que le dijera a este hombre, dile de mi parte que lo voy a sorprender y lo voy a bendecir. Y yo se lo dije, Dios te va a sorprender. Y lo que tú le diste a Dios, Él te lo va a dar 100 veces más. Ay, como que se escuchó mucho silencio. Qué bueno que tengas ese silencio, por si Dios te pide lo que tú quieres, se lo entregues. Proverbios 3, 9 y 10, ¿qué dice? ¿Qué dice Proverbios 3, 9 y 10? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo más importante es aprender a honrar a Dios de acuerdo como Él nos ha prosperado. De acuerdo a como Dios te prospere, tú tienes que honrar a Dios. Y Dios da muchas advertencias. Hay gente que ha sido prosperada y no le da a Dios de acuerdo como éste ha sido prosperado. Sí. En Mateo 6, versículos 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En Mateo 19, del 21 al 24, dice Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La prosperidad, amados, no depende de un esfuerzo físico. Proviene de una correcta relación con Dios. Recordemos que el Padre tiene más para darnos de lo que nosotros tenemos para pedirle. Ahora, diga conmigo, árbol de la prosperidad. En el libro de Génesis 2:9 dice la palabra, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero para saber que algo es bueno, primeramente tenemos que probarlo. ¿Usted ha probado el pozole de Hildita? ¿Qué tal está? Hermano Juanito, ¿qué tal está el pozole de Hildita? ¿Ya lo probó?
¿Sí? A ver quién no lo ha probado, pues. Chon, ¿qué tal está el pozole de Hildita? No sabes si está bueno. Lo mismo sucede con el árbol de la prosperidad. Primeramente tienes que probar su fruto para saber si es bueno o no es bueno ese árbol de la prosperidad. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿cómo se pueden probar las bendiciones de Dios en el área financiera? Que dice Malaquías 3:10. Vamos rápidamente a Malaquías 3:10. ¿Cómo dice Malaquías 3:10? ¿Cómo podemos probar las bendiciones? ¿Cómo pruebas cuando la comida está rica? Por el gusto. ¿Cómo pruebas cuando las palabras son buenas? ¿Cómo pruebas cuando la bendición de Dios es buena? Dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunden. Y así como se prueban las bendiciones, así como se prueba la bendición por el diezmo, se prueba la maldición por el no diezmar. Si usted no diezma, solamente está probando maldición. Si usted diezma lo que usted quiere o lo que usted siente, solamente está probando maldición. Pero si usted diezma lo que Dios demanda y pide, ¿qué va a probar usted? 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 Póngase de pie y diga: yo quiero bendición. A ver, diga conmigo: yo quiero bendición. A ver sus palmas. Haga así: yo quiero bendición. A ver, yo quiero bendición. A ver. A ver, brinque conmigo y diga: yo quiero bendición. A ver. Dile a la persona que está junto a ti: Yo quiero ser próspero. Yo quiero probar la bendición. A ver, conmigo: yo quiero probar la bendición. A ver. ¿Cuántos quieren ser prósperos? De un fuerte grito de júbilo. De un fuerte grito de júbilo. Siéntese, por favor. Termino con esto. Es tiempo, amados, de arrepentirnos. Es tiempo de entrar en un pacto financiero. A mí me encanta recordar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando veo a mi hijo, el más hermoso, que está ahí enfrente, ponte de pie, mi hijo, para que te conozcan. Él es hijo del pastor. Y si usted lo ve que de repente hace cosas malas, estoy orando por él. Y Dios va a hacer la obra. Por él es mi hijo. Y lo amo. Y no me avergüenzo de él. Y créame que doy mi vida por mi hijo. Y cada vez que veo a mi hijo, veo el favor de Dios. Y recuerdo que en una ocasión, una tarde como esta, Dios me dijo: ¿por qué no hacemos un pacto financiero tú y yo? Él me dijo: ¿por qué no me das lo primero que yo te di? Y yo prometo cuidar tu descendencia. Yo no entendía que cuando Dios decía cuidar tu descendencia, me estaba diciendo: yo deseo cuidar tu primogenitura. Porque mi hijo Iván es el primogénito. Y siempre el diablo, lo que más le quiere robar a Dios es lo primero. ¿Verdad, hermano Luisito? Por eso Dios siempre dice: trae lo primero de tus frutos. Y el diablo odia lo primogénito. El diablo odia lo primero. El diablo odia las primicias, lo primero de tus frutos, lo primero de tu ganado. Y Dios me dijo: si tú haces pacto conmigo financiero, yo hago pacto contigo y cuidaré tu descendencia. Él me dijo: cuidaré tu primogenitura.
Si mi hijo Iván se hubiese venido ese día, yo no hubiese haber conocido a mi nieta Laura Samara. A eso me refiero. Dios cuidó mi primogenitura. Y cuando Él me pidió lo que yo más me había esforzado en el área financiera, una casa, se la di al Señor. ¿Cómo que se la di? ¿Con gusto? No, la carne se opone. Dios, háblame. Pero Dios me habló. Ya le he contado este testimonio muchas veces. Pero esa ofrenda vino a marcar la diferencia y me permitió ver la descendencia de mi primogénito. ¿Ya llegó Laura Samara? ¿Está Laurita aquí? ¿Está Imanol? Ahora, yo te pregunto a ti, si Dios te pide yo una ofrenda, ¿se la darías? Claro, pastor, aquí traigo uno de a 20 que me anda estorbando. No. Es que Dios no te va a pedir lo que te sobra o lo que te estorba. Dios te va a pedir lo que tú más amas. Ay, ¿y si te pide tu moto, Chuy? ¿Con qué vas a repartir las tortillas? Exacto. Es que cuando Dios te pide algo, Él ya tiene lo otro para darte. Y para que Dios te pueda dar lo que Él tiene para ti, tú tienes que soltar lo que está en tu mano. Si no, nunca te lo va a dar el Señor. Y hay muchos que estamos aferrados a algo en nuestra mano y no lo soltamos. Y ahí estamos con eso y Dios quiere bendecirnos, pero no soltamos lo viejo que tenemos porque es todo lo que tenemos. Pero cuando tú sueltas, recuerdo que en una ocasión, en un tiempo de alabanza, Dios me pidió una ofrenda financiera por la sanidad de uno de mis hijos de su vista, Dani. Siempre Dios habla por lo que tú más amas. Y me dijo Dios, haz un pacto financiero conmigo. Y yo prometo que yo voy a sanar los ojos de tu hijo. Y yo lo hice. Hice un pacto financiero, mi esposa y yo. Y hablando de un pacto financiero, no estoy hablando de 100, 200, 1000 pesos, no. Porque un pacto financiero es algo que tú vas a dar, que es posiblemente es un poquito más allá de tus posibilidades. Y recuerdo que cuando fuimos con el médico, que llevamos a nuestro hijo para que tuvieran revisión, el médico se quedó sorprendido y dijo, yo no sé por qué tu hijo no le avanzó ya la enfermedad. Él tenía que tener ya mucha graduación, tenía que estar muy mal de sus ojos, pero hace aproximadamente varios meses dejó de avanzar la enfermedad de la miopía y del astigmatismo y se quedó estática. Cuando eso sucedió, mi esposa y yo nos vimos. Ahorita no está mi esposa, no te vayas a volar, Nos vimos y mi esposa dijo, el poder de Dios. ¿Quieres probar la bendición de Dios? Vamos a hacer un pacto financiero.